Bien, entonces, reitero, digamos, la bienvenida a este segundo taller de arquitectura, ¿no?, de nuestra carrera. Lo interesante es que todos los ramos, ¿no es cierto?, que ustedes cursan tienen una planificación del desarrollo de la actividad curricular, ¿ya? Y es importante que ustedes revisen este documento porque acá está plasmado, digamos, todo el proceso de lo que se espera del estudiante al finalizar, digamos, el tránsito en el curso, ¿ya? Entonces, una de las cosas que siempre ustedes deben de revisar, no solamente en talleres, sino en todos los cursos, no es solamente, digamos, la primera parte donde está la descripción general, ¿ya?, las competencias que están asociadas al curso, digamos, sino que también en la parte de planificación por unidad hay un elemento que se llama resultado de aprendizaje, ¿ya? Lo que hace la universidad básicamente es certificar que ustedes han adquirido, ¿no es cierto?, estos elementos que están descritos aquí, que se llaman resultados de aprendizaje, ¿ya? Y por lo tanto, todos los cursos contribuyen, ¿ya?, a la formación del arquitecto en términos de los resultados del aprendizaje que se esperan en ese determinado curso, ¿ya? Entonces, este es un elemento que sí me interesa que ustedes vayan conociendo y que se vayan familiarizando, y por lo tanto es lo que uno espera día de cada uno de ustedes al final del semestre. Es decir, que ustedes, cuando terminen el taller, puedan describir aspectos del entorno habitable para construir una problemática, explorando la materia para descubrir su potencial de configuración arquitectónica, aplicando fases del método científico, ¿ya? Entonces, este es un resultado de aprendizaje que debe estar instalado en ustedes al finalizar el semestre. Si ustedes no logran cumplir, digamos, con este elemento, no pueden seguir avanzando, digamos, hacia lo siguiente. Por eso es importante. Ahora, ¿cómo se verifica o cómo, ¿no es cierto?, los profesores del taller, el profesor del curso, en el fondo, da cuenta de que este resultado de aprendizaje ha sido superado? Bueno, en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos acá la dedicación en horas, ¿ya? Acá es súper importante también entender que hay un compromiso respecto del trabajo autónomo de ustedes, ya hay varias horas que están no solamente relacionadas a las horas de clase, digamos, y a la semana, sino también a las horas que ustedes puedan en forma autónoma ir agregándole al taller. Yo creo que eso también es importante señalarlo, ¿ya? En el caso de esta primera actividad, ¿ya?, ustedes se fijan, la unidad es proceso proyectual, y por lo tanto hay todo unas 3 primeras semanas donde vamos a estar concentrados solamente en poder entregar elementos conceptuales, lineamientos, teoría, apoyo, digamos, de lectura. ¿Para qué? Para que tengan un acercamiento hacia los siguientes conceptos temáticos, que son la investigación proyectual, los actos y uso en el espacio, que algo ya pudimos trabajar el semestre anterior, ¿ya? La materia en el cuerpo arquitectónico, que también vamos a introducir aspectos de la materialidad, digamos, y cómo esa materialidad logra ciertas configuraciones, ¿no es cierto?, en esos espacios que nosotros estamos generando. Y también entender de que vamos a necesitar tener una cierta planificación, una cierta línea de trabajo, ¿ya?, incremental durante el semestre, y por lo tanto eso requiere una cierta metodología, una cierta, digamos, un cierto orden, digamos, en el trabajo de manera secuencial, ¿ya? Y por lo tanto, en esta primera parte lo que vamos a hacer, trabajar con referentes arquitectónicos, vamos a estudiar casos, ¿ya? Vamos a revisar básicamente proyectos que tienen relación con espacio público, ¿ya? Vamos a generar instancias de análisis de la relación del espacio arquitectónico con las actividades y actos de las personas, ¿ya? Ahí tenemos preparada una actividad bien interesante que va desde la experiencia individual, ¿ya? Luego les vamos a comentar mayores detalles sobre eso, ¿ya? Pero que es súper importante entender también la especialidad desde las sensaciones, digamos. Ustedes generalmente han habitado un montón de espacios, pero no lo han pensado, no se han detenido
probablemente a analizar, digamos, lo que ese espacio genera con ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a sensibilizar respecto de aquello, ¿ya? Vamos a tener que también tocar el tema de la materialidad, ¿ya? Las distintas posibilidades, digamos. El hormigón, la madera, el vidrio tienen obviamente tratamientos súper distintos, texturas, sensaciones, temperaturas que son diferentes. Importante también empezar a identificar aquello, ¿ya? Y finalmente que ustedes puedan, en base al desafío que se va a plantear, generar una estrategia de estudio de trabajo que sea ordenado y sistematizado durante el proceso, ¿ya? Entonces, en esta primera parte nos vamos a concentrar más bien en los elementos de insumo para que ustedes puedan, en el fondo, tener claridad conceptual respecto de la etapa siguiente, ¿ya? Esto culmina con una evaluación en la semana 4 probablemente, o primera o segunda semana de octubre, lo vamos a consensuar, ¿ya? Donde la temática básicamente es el lugar, ¿ya? Hay una presentación de información de análisis del lugar del proyecto y su contexto, entre otras cosas que se les va a informar a través de una rúbrica como se ha ido señalando, ¿ya? Hay una bibliografía también, está en la plataforma que pueden consultar. Y luego vamos a transitar hacia la segunda unidad, ¿ya? Que si ustedes se fijan acá tiene un resultado de aprendizaje distinto, que tiene que ver con formular configuraciones, espacios conceptuales para dar respuesta a relaciones programáticas, tomando en consideración usos, flujos, dimensiones y significados según la propuesta en función del individuo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que ustedes ya van a empezar a, en el fondo, determinar ya el programa arquitectónico, por ejemplo, que requiere su propuesta, es decir, qué tipos de recinto, qué tipos de elementos, qué dimensiones, ¿no es cierto? Y eso en función de lo que ustedes como idea van a desarrollar, ¿no es cierto? Para poder dar respuesta, ¿no es cierto?, en forma espacial a esa solución que van a buscar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay una relación, una configuración, una interrelación respecto de los usos que ustedes van a plantear o las actividades que van a plantear, las relaciones que tienen esos usos con ese espacio a través de las circulaciones, sus dimensiones, ¿no es cierto? Y en función del sentido que ustedes quieren asignarle a su propuesta, es decir, en función de lo que ustedes quieren lograr, ya espacialmente como respuesta a la problemática que van a identificar y que van a trabajar durante el semestre, ¿ya? Entonces, en este caso, ya tenemos como unidad proyecto y contexto, ¿ya? Entonces, acá ya empezamos a visualizar no solamente el espacio en forma introspectiva, sino que este espacio más bien hacia las relaciones que logra con el entorno, ¿ya? Y por eso en este taller, este segundo taller, digamos, el espacio público o los terrenos que se encuentran más bien en el entorno inmediato de la residencia empieza a cobrar cierto sentido, ¿ya? Entonces hay una relación del proyecto con el contexto, con el paisaje, con el territorio y la geografía, con el clima, con el sol, etcétera, ¿ya? Y en base a ese análisis de lo que ocurre en ese lugar, ya viene un proceso reflexivo sobre el cual se va a generar la idea de proyecto, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ir semana a semana indicándoles y acompañándolos en el proceso, ¿ya? Porque tienen que hacer un diagnóstico que va a resultar del análisis contextual, van a poder definir, digamos, la problemática y las actividades, ¿no es cierto?, que van a desarrollar para impactar en ese lugar positivamente, y por lo tanto, digamos, hay una definición del programa arquitectónico o listado de actividades y recintos, ya que ustedes van a ordenar con un sentido para lograr algún impacto en ese espacio, ya, o sea, finalmente van a intervenir ahí. Entonces, si ustedes se fijan, esta evaluación en la semana 8 aproximadamente, ya, o una semana después que termina la sesión de instrucción, ya también tiene una ponderación de un 20%, donde deben tener claro, digamos, el partido general o listado de recintos y actividades, ya tener ya algunas gráficas, digamos, de análisis respecto del entorno, identificar o ir perfilando ya la idea
de trabajo respecto del diseño arquitectónico, ¿ya? Entonces, aquí se fijan, ya tenemos casi 40 horas de trabajo autónomo, ¿ya? Esto es importante también. Tenemos 36 horas en las cuales nosotros con David tenemos que acompañar durante estas 4 a 7 semanas, ¿ya? Y la idea es que luego vamos a transitar hacia el tercer resultado de aprendizaje, que es diseñar, básicamente, ¿ya? Ustedes se fijan acá, ya empiezan a proyectar de la semana 8 su propuesta. Entonces acá el resultado de aprendizaje se denomina diseñar configuraciones arquitectónicas con sensibilidad artística, considerando relaciones con el entorno habitable para atender la problemática contextualizada planteada, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, se repite mucho entorno habitable, ¿ya? Entonces, es decir, nosotros en este segundo taller lo que estamos haciendo es salir desde el espacio encerrado, introspectivo, y empezar a observar, digamos, un poquito más allá estas relaciones respecto del entorno, del paisaje, de la ciudad, de los espacios, digamos, que circundan nuestra vivienda, ¿ya? Entonces, en este caso ya nos vamos de lleno a la idea de proyecto, ¿ya? Y por lo tanto aquí ya estamos netamente en el proceso de diseño, ¿ya? Aquí ya estamos generando nuestra propuesta, hemos tenido 2 instancias anteriores para poder analizar el lugar, comprender la dinámica del lugar y pensar, digamos, qué podría ser positivo para ese lugar, o qué se podría potenciar en ese lugar, ¿ya? O qué podría plantear en ese lugar para mejorar sus condiciones de base, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Acá la unidad es la transformación del programa en proyecto, ¿ya? Básicamente es poder organizar y ordenar una serie de actividades y espacios, ¿no es cierto?, con un sentido en base a una idea proyectual, es decir, en base a lo que yo quiero generar en ese lugar, ¿ya? Entonces siempre hay una intencionalidad, siempre uno busca una propuesta de mejora en el espacio, ¿ya? Entonces, bueno, igual los ejes temáticos, idea de programa, organizar actos y actividades en relación a una idea, realidad local de un proyecto arquitectónico, ¿ya? Y otro aspecto súper importante que también necesitamos, digamos, reactivar con mucha fuerza, tiene que ver con la comunicación arquitectónica de las ideas, ¿ya? Tenemos que pasar, digamos, de la presentación estándar, ya del informe, digamos, de colegio, hacia una diagramación de un proyecto arquitectónico, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, el énfasis va mucho en la entrega final, ¿ya? La entrega final va a dar cuenta finalmente de su proyecto, de su propuesta, y es la que tiene, digamos, el porcentaje de evaluación mayor, dado que es la síntesis mayor y más compleja de todo el proceso, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de las actividades, ¿no es cierto?, que vamos a desarrollar en esta unidad, plantea alternativas y organiza el programa arquitectónico, las actividades y el espacio en torno a una idea de proyecto, ¿ya? Relaciona funcional y espacialmente su propuesta con el lugar donde se emplaza, ¿ya? Acuérdense que relaciones con el entorno habitable, ¿ya? Y diagrama con sentido la información de la propuesta para su correcta comprensión. Ustedes se fijan, son temas que se van a seguir repitiendo durante todos los talleres, digamos, ¿ya? El poder diagramar con sentido, el poder entregar una comunicación arquitectónica efectiva, el poder ordenar, ¿no es cierto?, la información gráfica y los textos con una claridad que permita desarrollar la idea, ¿ya? Los criterios y procedimientos de evaluación, ¿no es cierto?, están centrados básicamente en la idea de proyecto y las posibilidades de propuesta o de solución, ¿ya? La exploración respecto de las posibilidades de solución que pueda tener, digamos, esa problemática. Entonces acá lo que se busca es evaluar la proposición de ideas originales y creativas, describir la coherencia del discurso teórico y la forma arquitectónica, es decir, debe haber siempre una coherencia en el proyecto. O sea, yo si estoy hablando de conformar un espacio que tiene ciertas actividades y cierta lógica, es eso lo que yo debo ver, digamos, finalmente en la propuesta y no otra cosa, digamos, ¿ya? Fundamenta los criterios y decisiones de diseño en base a argumentos y evidencias sólidas.
cada vez que yo tomo una decisión, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma, en cuanto a la materialidad, en cuanto a las dimensiones, en cuanto a los actos que esos elementos van a acoger, ¿no es cierto?, yo debo tener la claridad respecto de los fundamentos que sustentan esas decisiones. Cada vez que yo decido definir, digamos, un muro, por ejemplo, en un sentido, eso debe responder a algo, digamos. No está ahí porque sí. Entonces, en eso hay que ser súper claro y tener digamos, la capacidad de análisis para poder definir, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que yo voy a trabajar y para qué, ¿ya? Entonces, volvemos hacia lo mismo un poco del taller anterior, que es cuestionarse las cosas, ¿ya? Y describir la coherencia entre el proyecto arquitectónico y el contexto local, ¿ya? Entonces ya no solamente tiene que ver, digamos, con una solución hacia el interior de un espacio, sino que también ahora tiene que ver cómo esta solución se integra, ¿no es cierto?, en un entorno que tiene una preexistencia, digamos, una funcionalidad anterior que está definida y que de alguna manera nosotros podemos mejorar o potenciar o hacer énfasis en ciertas actividades que ahí ocurren o que no ocurren, ¿ya? Y eso es parte del análisis de la etapa anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué se evalúa acá? La idea y la propuesta, ¿ya? Aquí hay una presentación de avance de proyecto, ¿ya? En base, obviamente, a una rúbrica que vamos a socializar en su inicio, digamos, de unidad, ¿ya? Entonces, 20% también. Entonces tenemos 3 unidades, cada una con un 20%, y llegamos a la fase final, ¿ya? Donde el resultado de aprendizaje es presentar modelos en diferentes soportes, planos, croquis, modelos espaciales u otros soportes para integrar de manera innovadora la respuesta a los interlocutores en relación a la problemática realizada. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes finalmente generan su presentación de su proyecto, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que utilizar distintos soportes, planimetría, croquis, maqueta, ¿ya?, para poder presentar, ¿no es cierto?, su proyecto final de semestre, ¿ya? Entonces, en este caso, la orientación, sin duda, va hacia el diseño y a la propuesta, pero también ahora tiene un énfasis en relación a la presentación de la información, a la comunicación, a la comprensión de los métodos de representación arquitectónica, ¿ya? Entonces, en la manera en que ustedes dibujen, grafiquen la información, incorporen esquemas, incorporen planimetría, incorporen croquis, incorporen imágenes de los modelos, van a poder entregar una idea, ¿ya? Clarificar una propuesta, ¿ya? Entonces, en ese sentido también, acá desarrolla una propuesta coherente con la problemática, el lugar y contexto donde se sitúa el proyecto, prepara la información relevante del proyecto para su correcta presentación y defensa, verifica la coherencia entre la información gráfica trabajada y la idea del proyecto, y propone una solución arquitectónica con un alto estándar de diseño en la resolución del problema planteado, ¿ya? Nosotros cada semestre ya vamos a ir incrementando, digamos, la exigencia en el sentido de que necesitamos de que vayan transitando desde la respuesta directa, visceral, hacia respuestas que tienen un cierto análisis y un cierto grado de diseño arquitectónico cada vez mayor, ¿ya? Entonces, eso también es importante que ustedes lo vayan manejando de esa manera, ¿ya? Desarrolla una idea en su materialización proyectual, es lo que necesitamos verificar en esta etapa. Hay disciplina y oficio en el uso de los medios gráficos, ¿ya? Tienen capacidad de cerrar un proyecto, ¿ya? Eso es súper importante también, ustedes van a dar cuenta, y tiene que haberle, a muchos pasado el semestre anterior, que quedaron como con la sensación, pucha, a lo mejor podría haberle agregado esto a mi proyecto, o podría haber hecho esto también, ¿ya? Bueno, llega un minuto en que se acaba el tiempo simplemente y hay que cerrar el proyecto, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando nos llegue el momento de cerrar, tengamos el nivel de avance suficiente, digamos, y necesario para poder entregar la propuesta, digamos, con la información mínima requerida, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes se fijan acá, la presentación final tiene una ponderación alta de un 40%, es decir, el foco en este taller va a estar hacia el final del semestre,
Ojo con eso, ¿ya? El fuerte del taller va a ser el resultado del proceso que ustedes van a ir desarrollando durante todo este ciclo semana a semana. Por lo tanto, el producto acá, la propuesta final, el diseño final que ustedes propongan, es sumamente relevante en este caso, en este taller, ¿ya? Por lo tanto, se insta un poco hacia esa visualización, ¿ya? Y vamos a generar, digamos, la misma situación, un poco para seguir en la misma dinámica. Vamos a trabajar por secciones, los mismos días del semestre anterior, con la mismo grupo, digamos. Eso no va a cambiar tanto. Lo que sí va a cambiar, digamos, es la retroalimentación, ¿ya? de los trabajos. ¿Qué significa eso? Que necesariamente se les va a exigir semana a semana que ustedes tengan producción, es decir, se les va a retroalimentar, ¿ya? Y si es necesario estar todo el viernes, digamos, en eso se va a estar, y la idea es que ustedes puedan entregar la información, ¿ya? Es decir, va a haber probablemente, digamos, una calificación asociada a que ustedes puedan ir entregando semana a semana información, ¿ya? Porque lo que no puede pasar es que lleguemos el día viernes a corregir y que no haya entrega, o sea, o que no hayan generado ningún proceso, digamos, de reflexión o algún rayado o algún croquis. Entonces, en ese sentido, con el profesor David hemos generado, digamos, una serie de actividades prácticas que semana a semana se las vamos a ir entregando y las vamos a ir recibiendo el día viernes para poder retroalimentar, ¿ya? Del punto de vista también de la retroalimentación, eh, hay distintas alternativas. Una de ellas nosotros vamos a implementar, digamos, mediante dispositivos digitales también, la posibilidad de dibujar y graficar y entregarles, digamos, la información mucho más dinámica, ¿ya? En forma visual también a través de su pantalla. Entonces, en ese sentido, no pierdan esa oportunidad de retroalimentación, que es clave en el proceso, pero para eso, insisto, digamos, aquí hay varias horas de trabajo autónomo que están declaradas en el programa y que son las necesarias para que ustedes puedan cumplir, digamos, satisfactoriamente con esta actividad. Y por lo tanto, tienen que dejarse el tiempo para poder avanzar con esas exigencias, ¿ya? Entonces, necesito de parte de ustedes que hagan ese esfuerzo, digamos, de poder en el fondo entregar los días viernes los productos o entregar, digamos, lo que se les está solicitando, ¿ya? Porque eso nos permite a nosotros poder, en base a su trabajo, generar una retroalimentación concreta, directa y mucho más eh, digamos, en base a información concreta y no sobre algo que podría ser o no podría ser. Entonces, en ese sentido, se les solicita encarecidamente, ¿no es cierto?, que puedan semana a semana, digamos, disponer de las horas necesarias para poder generar las actividades, ¿ya? El taller es uno de los cursos que tiene una secuencia, digamos, que requisito históricamente durante toda la carrera. Por lo tanto, es un ramo que no, al igual que todos los demás, digamos, pero específicamente taller, digamos, un ramo que hay que prestarle especial atención, digamos, ¿ya? Entonces los insto a que puedan ir desarrollando ese proceso semana a semana, obviamente con el apoyo y la guía mía personal, digamos, de David también. Vamos a tener un acompañamiento permanente durante el semestre, vamos a estar mucho más encima, digamos. Y necesitamos, obviamente, esa retroalimentación de parte de ustedes para poder ir generando un buen proceso, ya eso es clave, ¿ya? Entonces necesito que, por favor, hagan las actividades que se les encomienden para poder ir nosotros devolviendo la retroalimentación requerida por parte de ustedes para que puedan ir avanzando, ¿ya? Y en la medida que ustedes también vayan participando de ese proceso de retroalimentación y puedan ver, digamos, los trabajos y los resultados de los demás compañeros, también ustedes se van enriqueciendo, digamos, de esa experiencia, digamos, distinta respecto de otro lugar, respecto de otra visión, respecto de otros comentarios que otro compañero pueda realizar respecto a una misma temática, ¿ya?
Por eso es importante, digamos, que ustedes también logren generar instancias o grupos, digamos, de trabajo a través de WhatsApp, donde puedan, a lo mejor en forma virtual, con algunos compañeros, poder ir intercambiando algunas ideas, algunas experiencias, algunos comentarios, algunas buenas prácticas, ¿ya? De tal manera que no estén, digamos, tan aislados trabajando en forma tan solitaria, ¿ya? Eso también sería una recomendación que se las dejo sobre la mesa para que puedan ver si la logran materializar, ¿ya? Pero creo que es importante, en taller se trata de conversar arquitectura, se trata de ver, digamos, posibilidades y de ir entregando en cada uno de los talleres ciertos elementos que les van a ir ayudando a ustedes en su proceso de formación en la arquitectura, ¿ya? En ese sentido, todos los ramos que están declarados en la carrera son necesarios y son importantes, ¿ya? La universidad certifica que ustedes, en el fondo, han adquirido estos resultados de aprendizaje que son necesarios para ejercer la profesión, ¿ya? Entonces, en la medida que ustedes vayan aprobando, ¿no es cierto?, los trabajos van a ir aprobando estos resultados de aprendizaje que son necesarios y que van en forma escalada, digamos. Entonces, si yo todavía no logro hacer un análisis del contexto, difícilmente después voy a poder seguir hacia un taller donde ese elemento es mucho más complejo y tiene relaciones mucho más complejas también. Entonces, esto es secuencial, esto va en forma incremental y por lo tanto, cada proceso, cada paso, digamos, cada curso va a ir aportando lo suyo en este proceso de formación integral final, digamos, ¿ya? Entonces, todos los cursos son importantes, todos los cursos tienen un resultado de aprendizaje del arquitecto que tienen comprometido, ¿ya? Y por lo tanto, cada uno de ellos, la universidad entiende que es necesario que tenga cada uno de ustedes para poder ejercer la profesión, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también es importante que insisto, puedan revisar y la planificación no es solamente un papel que está ahí en el LMS, sino que en la carta de navegación, ya respecto de las actividades que se deben ejecutar y donde está, digamos, explicitado en forma clara y transparente, digamos, cuál es el resultado de aprendizaje que se espera respecto de los estudiantes, ¿ya? Entonces, no solamente con taller, sino con todos los cursos, es importante que ustedes revisen esto, digamos, ¿ya? Este elemento que es clave. Ahora, nosotros también en algunos cursos más adelante hay una definición de aprobación por resultados de aprendizaje y no de aprobación por promedio. ¿Eso qué significa? Que todos los resultados de aprendizaje deben tener una nota azul, por ejemplo, ¿ya? Hoy día, en los cursos iniciales, digamos, se está trabajando por promedio, es decir, si ustedes reprueban un resultado de aprendizaje, pero los otros los tienen aprobados y les da, digamos, el promedio, pasan, digamos. Hoy día la tendencia es más bien a mirar el resultado de aprendizaje específico, por lo tanto, si no está este resultado de aprendizaje aprobado, a pesar de que tengan los otros resultados de aprendizaje aprobados, no pueden, digamos, seguir avanzando. Entonces, eso para que lo vayan observando y teniendo, digamos, en cuenta. Por eso que es importante este documento que está por obligación, digamos, en todos los cursos, en la plataforma está tanto el programa, ¿ya?, como la planificación del curso, ¿ya? Entonces, para que lo revisen y lo vean, ¿ya? Ahora, este semestre, como les adelantaba un poquito, digamos, la temática está centrada en el espacio público circundante, ¿ya? Es decir, puede ser la calle, sitios feriazos, incluso plazas, plazoletas, parques, eh, algún pasaje, etcétera, ¿ya? Y ya les vamos a ir explicando un poquito de qué se trata, digamos, ¿ya? La idea es que nosotros podamos lograr una intervención, ¿ya?, de este espacio público en relación a poder mejorar sus condiciones o a incentivar o incorporar actividades que, producto del análisis que ustedes realicen, se estimen necesarias ahí, ¿ya? Entonces, bueno, el objetivo de hoy día es tener una primer acercamiento ya respecto de
la planificación del curso, las semanas que están asimiladas en cada una de esas unidades, ¿ya? Y los hitos evaluativos, ya que la verdad, en eso lo que necesito, más que se concentren en la nota, que se concentren en el proceso, ¿ya? La nota va a ser buena y será buena en la medida que ustedes se concentren en el proceso, es decir, vayan entregando lo que se les va solicitando, vayan realizando las actividades que con el profesor David le vamos a ir entregando, ¿ya? Y por lo tanto, como consecuencia, digamos, de eso, la nota debería ser buena, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la visión debe estar centrada en el proceso, ¿ya? Más que en el hito evaluativo. Si ustedes trabajan para la nota, se pierde el sentido del taller, ¿ya? Tienen que trabajar en el proceso, ¿ya? Entender el proceso paso a paso, y eso les va a ir sirviendo cada vez más para poder ir enfrentando de mejor manera los desafíos que les va a ir imponiendo cada taller, ¿ya? Entonces, la temática de este segundo taller es el espacio público circundante, a las residencias de ustedes, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir generando un trabajo clase a clase, ¿ya? La primera clase la vamos a tener el día lunes, este lunes a las 2:30 de la tarde, ¿ya? Ahí ya les vamos a entregar elementos de bajada, digamos, mucho más detallados y más prácticos, ¿ya? Que esta conversación respecto de la planificación, que un poquito más, tal vez más árida todavía, o les pueda sonar, digamos, algunos términos un poco lejanos aún, ¿ya? Pero se entiende que es parte, digamos, del proceso de aproximación de ustedes hacia la profesión, ¿ya? Así que darles mucho ánimo, vamos a insistir, digamos, con el profesor David en un acompañamiento súper cercano, súper directo. Vamos a tener que exigirles, digamos, que entreguen resultados, digamos, y elementos para poder generar la retroalimentación. Ahí vamos a buscar distintas estrategias, a lo mejor separar tu grupo más pequeño, en otra instancia a lo mejor vamos a trabajar con todo el curso, pero la idea es que ustedes puedan participar activamente ya del taller y, y no solamente como observadores de lo que los compañeros hacen, sino como protagonistas de su propio trabajo, ¿ya? Es algo que también tienen que empezar a asimilar, de que en el fondo nosotros usamos el concepto de desnudarse, digamos, cuando uno en el fondo entrega un trabajo, lo hace público, queda ahí a la vista de todos, muchas veces a lo mejor podría ser incómodo, porque a lo mejor mi trabajo no está tan bueno, porque a lo mejor, bueno, pero eso es parte del aprendizaje y van a tener que, en el fondo, entender que para poder mejorar y para poder avanzar, tienen que exponerse, digamos, en ese sentido, digamos, entregar los trabajos y entender la crítica de buena manera, digamos. O sea, todos los comentarios que se hagan podrán sonar en alguna medida a veces, ¿no es cierto?, un poco duros o un poco pesados, digamos, pero no tienen otro sentido que poder complementar, digamos, y aportarle elementos para que vayan mejorando, ¿ya? Entonces, también es importante que comprendan que la crítica es constructiva en ese sentido. O sea, la crítica nunca va a, a intentar, digamos, denostar o generar, digamos, un comentario negativo, porque sí, digamos. O sea, los comentarios son comentarios más bien técnicos relacionados, digamos, a la observación de lo que se entrega, pero con el sentido de poder mejorar, con el sentido constructivo de que ustedes puedan incorporar esos comentarios en sus propuestas. O sea, con David el semestre pasado, por ejemplo, hicimos un montón de comentarios en la retroalimentación escrita que muchos de los trabajos ni siquiera incorporaron. Entonces, la idea es que eso no ocurra. La idea es que si uno les comenta que deberían incorporar tal elemento, bueno, tienen que hacerlo, digamos. Ya, la idea es que vayan revisando hasta que ya ustedes logren, digamos, tener una cierta autonomía que les permita defender o poder debatir, digamos, la validez o no de poder incorporar o no algún elemento, ya. Pero por ahora, en la etapa inicial,
es importante que vayan rescatando y considerando los comentarios que les hagamos con David respecto de los trabajos y de sus avances, ¿ya? Porque no buscan otra cosa que poder ayudarlos, digamos, en un mejor resultado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son esas dos cosas, digamos. Quiero que dejen a un lado el temor de poder exponer sus trabajos delante de los demás compañeros, ¿ya? Es súper bueno, es súper saludable para todos porque así aprendemos todo y vamos observando y vamos corrigiendo. Y si alguien, digamos, se va por un lado que no, a lo mejor no es tan bueno y lo presenta y nos damos cuenta, probablemente le va a servir al resto para no seguir ese mismo camino, digamos, ¿ya? Y la persona que presentó, digamos, también va a entender que a lo mejor puede mejorar o modificar ciertos aspectos. Entonces, en ese sentido también eh, entiendan, digamos, que este proceso de acompañamiento y que requiere de esta crítica constructiva finalmente es parte del taller, digamos, es parte del proceso y tómenlo de la mejor manera, digamos, ya eh, aprovechen también a nosotros como profesores, digamos, para poder ir mejorando sus trabajos clase a clase y pregunten, digamos, y no se queden, digamos, con esa incertidumbre, porque muchas veces uno dice, ah, pero es que no entendí esta idea, este concepto, pero me da lata preguntar. Deben preguntar, no se deben quedar con la duda, digamos. Y con David vamos a estar 100% disponibles para aclarar todo lo que sea necesario, ¿ya? Porque la arquitectura tiene conceptos que son difíciles de manejar, que son más bien abstractos, que tienen que ver con sensaciones, con conceptos de espacio-tiempo, de relaciones funcionales, más todo el tema, digamos, las cualidades espaciales, etcétera. Y que finalmente incluso llegan a ser de un nivel de reflexión filosófico tal, digamos, que uno cuestiona si ciertas actividades, ciertos usos, ciertos espacios, etcétera. Entonces, es una carrera, digamos, súper rica en ese sentido, digamos, es inclusiva, digamos, es reflexiva, es la generadora de todos los espacios que los seres humanos ocupan en el planeta. Entonces, en ese sentido, los invito a que vivan esta experiencia, digamos, semana a semana y que vayan enriqueciendo sus herramientas, sus conocimientos para que logren un buen proyecto de fin de semestre, ¿ya? Que como les señalaba, está relacionado con el espacio público circundante, ¿ya? Esa es la temática, digamos, de este semestre, ¿ya? Así que bueno, eh, eso respecto de la presentación. David, no sé si tú quieres comentar algo adicional. Sí, súper corto en realidad. Eh, a los chiquillos quería hacerle un poquito, darle el énfasis de que este taller, un poco a diferencia del otro, como decía Cristian, va a tratar mucho acerca del proceso de las cosas. Eh, Se va a requerir de ustedes mucha más participación, si se podría decir, que la que hubo, digamos, el semestre pasado. Eh, no va a pasar de que el único medio de comunicación que tengamos entre profesor y estudiante sea la rúbrica que le demos al final de la nota. Eh, Cualquier trabajo que suponga que no considera o no conversa sobre su proceso antes de la nota, cualquier trabajo que haga eso, digamos, no va a llegar a buen puerto, precisamente por el nivel de reflexión que se requiere para hacer las cosas, el nivel de conversación que hay que tener. eh, no nos va a servir eh, que alguien llegue con un trabajo como o sea, como debajo de la manga y llegue y lo muestre para la nota. Necesitamos saber y conocer el procedimiento y el proceso y las reflexiones y los pasos que se van tomando, las decisiones a medida que van saliendo. Van a ser talleres más extensos, eso se los advierto, en el aspecto de que vamos a ir escuchándonos mucho más. Van a tener que ir activando sus micrófonos más, mostrar mucho más
los avances semanales que tengan para llegar a buen puerto. Hay un tema que bueno, hay un libro que está en la bibliografía del curso, que es de Peter Zumthor, que se llama Pensar la arquitectura. Es un libro que maravillosamente Internet lo tiene entero en PDF, entero. Así que pueden encontrarlo si ustedes ponen Zumthor, Pensar la arquitectura, y aparece. No es largo, eh, pero vamos a ir explorando también un poquito lo que se habla desde ese libro hacia la comprensión de lo que nosotros necesitamos desde la proyección en sí. El proyectar es un acto complejo, chiquillos. El proyectar requiere un nivel de sensibilidad que no cualquier persona la tiene. Cristian esbozó un poquito una frase que es la que nosotros vamos a defender, digamos, este taller entero, que es que nosotros todos hemos sentido espacio, pero pocos lo reflexionan. Y ante eso es que es cerrado suponer de que un profesor de arquitectura de primer año tiene absolutamente todas las respuestas, puesto de que la exploración y la reflexión de los espacios varía constantemente. Es como saber sumar en vez de saber cuánto suma 47 más 58. En rigor nadie sabe cuánto es 47 más 58, pero todos sabemos llegar a esa suma o a esa división. Se entiende un poco lo que voy. Cada persona tiene dentro de la cabeza la posibilidad de explorar y reflexionar acerca de los espacios, puesto que lo ha sentido. Pero lo que uno tiene que hacer es ejercitarlo para poder, digamos, dar respuesta a los distintos casos que se nos van a ir formando. No sé cuántos estudiantes seremos en este semestre, son alrededor de 50, o sea, estamos hablando de 50 posibles espacios, 50 posibles reflexiones, y nadie ha hecho esa reflexión antes aún. Por lo tanto, nosotros como profesores, más que profesores, estamos siendo como un apoyo para poder encauzar esa reflexión. Y para eso es que el comentario de que no nos sirve de que no participen en clase a clase es precisamente por eso, porque necesitamos ir dando esas reflexiones, ir dando esas nociones espaciales que aparecen al momento de conversar, chiquillos, aparecen al momento de que ustedes den cuenta de qué es lo que ven, de qué es lo que es importante, de qué es lo que no es importante. Hay una relación entre los detalles, hay una relación con el contexto, hay un nivel de lo macro y lo micro. Y todo eso se opera desde la observación, como les decíamos el bimestre pasado, del buen croquis, de la buena frase de observación, de la buena decisión, y todo eso desde la sensibilidad. Es un trabajo que apela desde lo sensible, que pasa a ser algo como un poquito abstracto, pero se ataca desde lo racional. El arquitecto tiene que saber aterrizar eso que es abstracto, tiene que saber convertirlo en materia, tiene que saber plasmarlo desde esa experiencia. Y eso es lo complicado de la arquitectura, chiquillos. Y eso también es lo divertido. Entonces, como señalaba Cristian, este taller trata de eso, trata desde un ejemplo que viene a ser ese espacio público, desde esa calle, desde esa plaza, desde ese plazoleta, desde ese, no sé, lo que sea, eh, cuestionarlo. Y desde el cuestionamiento emergen, digamos, el proyecto. Emergen esas imágenes que nosotros queremos proyectar, imágenes que tienen condiciones y consecuencias tridimensionales en nuestra mente. Tenemos que nosotros saber tocar sin tocar, ver sin ver. Tenemos que incluso oírla, tenemos que olerla. Eh, y eso es lo que se apela. Para eso solamente se puede llegar mediante la conversación, entre el pimponeo que nosotros tengamos, de esto es lo que pienso, esto es lo que veo, esto me parece importante, esto no, esta escala me parece, eh, digamos, interesante de desarrollar, a lo mejor este detalle tiene que aparecer dentro de mi proyecto. Esa sensualidad, digamos, de los objetos, de los cuerpos que nosotros estamos imaginando, tiene que, digamos, ser conversado, tiene que ser presentado. Y sí, el Cristian tiene mucha razón. Esto no se trata de la nota. En ningún momento se trata de la nota. Nosotros necesitamos que ustedes ejerciten ese proceso, que ustedes den cuenta de que saben ejercitar ese proceso. Y no van a salir
expertos en hacer un espacio público, por supuesto que no, pero van a salir expertos o van a desarrollar esa máquina mental de saber enfrentarse a espacios, de saber cuestionar esos espacios. Y ahí es cuando nosotros podemos, digamos, dar un buen taller, dar un buen ejercicio. Ustedes, si llegan a un buen puerto, indudablemente que nosotros también llegamos a buen puerto como taller en sí. Eh, es un trabajo que depende de la holística que nosotros, digamos, podemos, desde el experimento de las cosas, ver, eh, ver lugares que no existen, o ver lugares, o ustedes ser capaces de mostrar esos lugares, pero de forma concreta. Y eso es puro ejercicio, puro cuestionamiento. Lamentablemente hay que volverse un poquito loco, hay que estar, digamos, muy pensando todo el rato acerca de cómo dar esa idea, de qué manera yo puedo generar un espacio así, y tengo que cranearla, tengo que volver a observar, tengo que volver a repensar. eh, el taller, como es una cuestión de proceso, existe también la posibilidad de que alguien tome un camino errado y uno se lo replantee. El replantearse también es un buen ejercicio, porque da cuenta de nuevo, un buen cuestionamiento o una buena llegada a racional acerca de algo. O sea, ok, yo empecé con esta idea y resulta que esta idea no llegó a buen puerto o no era esta la manera. Yo puedo replantear, yo puedo decir, ok, aprendí en base a eso, por lo tanto mi propuesta ahora la voy a guiar desde este otro lado. Así que eh, va a ser un semestre súper intenso. Yo creo que va a ser un semestre muy interesante en el aspecto de que ustedes sean capaces de conversar, de mostrar los trabajos. Los trabajos, como también les comentaba harto en el taller pasado, tienen que ser capaces de mostrarse solos, pero ustedes también pueden, digamos, eh, ser parte de esa muestra, tienen que ser parte. Y eso se da en las conversaciones que tengamos semana a semana. Así que el ánimo arriba, la persona que esté desde ya interesada, les sugiero que busquen el libro de Sumter, El pensar la arquitectura, y que lo ojeen un poco. Es un viejo loco, un arquitecto un viejo loco, el cual tiene, digamos, el rollo súper claro acerca de cómo uno más o menos piensa la arquitectura, cómo uno, digamos, en la cabeza, en rigor, todos hemos pensado arquitectura. Ustedes antes de entrar a estudiar esto, todos lo han pensado porque lo hemos vivido, porque estamos constantemente en espacios tridimensionales, o sea, somos nosotros un objeto en un espacio tridimensional, nos relacionamos, o sea, yo el hecho de que esté cerca de este muro es algo, o sea, yo tengo una mesa más grande, podría ponerme más al medio, qué sé yo, la altura, las cosas, la luz, lo ornamento, absolutamente todo habla de nuestra relación tridimensional con las cosas y los sentidos. Así que eso, nada más que eso que decir. La próxima clase mostraríamos ya los primeros casos y la primera conversación y el primer ejercicio, entiendo. Que habla un poco de eso, de la reflexión. Sí, eso, sí. Así que bueno, quédense como con esa idea de que ustedes ocupan los espacios, pero no piensan los espacios. Esto se trata de lo contrario, de pensar los espacios que vamos a ocupar. Es eso. Nosotros ocupamos espacios, pero no estamos permanentemente analizándolo. Bueno, nosotros sí, digamos, como arquitectos ahora, pero la idea es que ustedes transiten desde ese estado de usuario, digamos, a un estado de reflexivo, de diseñador o quien propone. ¿Verdad? Entonces, no es usar los espacios, sino es pensar los espacios. ¿Ya? Y en ese sentido, hay un texto de Peter Zumthor, digamos, que les va a permitir reflexionar acerca de eso. ¿Ya? Entonces ahí el día lunes les vamos a entregar los detalles de lo que queremos respecto de ese texto y la actividad práctica asociada a ese texto también, ¿ya? Que está relacionado obviamente con la gráfica, con el logik, digamos, pero la idea es que vayan ya sintonizando de a poquito, ya la clase, el día lunes vamos a tener la primera clase, así que para que lleguen, digamos, bien armaditos, con harta energía, con hartas ganas, porque vamos a partir, digamos, eh, con, mucha actividad, digamos, con mucha energía también, ¿no? Entonces, la idea
es que mantengamos esa tensión durante el semestre, ¿ya? Que no se pierda, digamos, que no se desinflen por el camino. Entonces, es necesario, digamos, justamente este proceso de conversación y de retroalimentación permanente, ya conversemos todos los lunes, todos los viernes, arquitectura, empapémonos de este cuento, ¿sí? De eso se trata, digamos, ¿ya? La propuesta es una consecuencia, digamos, el proyecto es una consecuencia del proceso de conversación que tengamos, ¿ya? En la medida que podamos ir conversando, vamos a tener muy buen resultado, ¿no? Eso por mi parte. Entonces, la idea el día lunes vamos a tener la primera clase y vamos ya a poder resolver, digamos, de mejor manera todas las inquietudes que surjan. Eso. Entonces, como tarea, revisar, se puede anotar ahí en el chat el texto o lo podemos descargar y eso también se los puedo subir a la plataforma, ¿no? Sí. Eso. Sí. Ahí deja el nombre, que yo tengo también el PDF del libro. Sí. Pero sí, el lunes les voy a dejar un pedacito del libro, como para que sí o sí lo lean, sí o sí. Ahora, quien quiere adelantarse, quiere un fin de semana leyendo asuntos, no es un libro largo, es un libro súper concreto. Así que insto a la gente a que utilice la lectura también como un método de reflexión. Es súper, 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 súper importante.